La teoría de la evolución es una explicación científica que indica que los seres vivos cambian a lo largo del tiempo, debido a variaciones en sus características y a la influencia del ambiente. Estas transformaciones ocurren durante muchas generaciones y permiten que los organismos se adapten mejor a su entorno para sobrevivir y reproducirse. Según esta teoría, no todos los individuos de una especie son exactamente iguales. Algunos tienen características que les dan ventaja como mayor fuerza, mayor camuflaje o resistencia a enfermedades. Con el paso del tiempo, estos pequeños cambios se van acumulando, lo que pueden dar lugar a nuevas especies. Así, la evolución explica la gran diversidad de seres vivos que existe en la Tierra y cómo cada uno está adaptado a su hábitat. En resumen, la teoría de la evolución nos enseña que los seres vivos no son estáticos, sino que se transforman lentamente para ajustarse a los cambios del ambiente y asegurar su supervivencia. Las Islas Galápagos fueron importantes para la teoría de la evolución, porque permitieron a Charles Darwin observar cambios claros entre especies muy parecidas, en islas cercanas entre sí. Encontró animales similares pero con diferencias específicas, como los pinzones, con distintos tipos de pico según el alimento disponible. Esto le mostró que las especies se adaptan al ambiente en el que viven y no permanecen igual con el tiempo. Estas observaciones llevaron a Darwin a plantear que el aislamiento geográfico y la selección natural explican la diversidad de los seres vivos. Galápagos le sirvió como evidencia directa de que los organismos evolucionan a partir de un antepasado común, adaptándose a condiciones distintas, convirtiéndose en un ejemplo clave para demostrar cómo funciona la evolución de la naturaleza. ¿Podrías explicar sobre la teoría del origen de la evolución y cuáles fueron sus principales aportadores? ¿Cómo se originó esta teoría? La teoría del origen de la evolución, principalmente la teoría de la evolución por la selección natural de Charles Darwin, explica que las especies cambian con el tiempo. Digamos, descienden de ancestros comunes y se diversifican a través de variaciones genéticas heredables que van a conferir ventajas adaptativas, siendo el entorno en el que seleccionan los individuos mejor adaptados para poder tener una larga supervivencia y poder reproducirse adecuadamente, compartiendo y transmitiéndoles esas características que se le conoce como un proceso de descendencia con modificación. Esta teoría lleva muchos más, bueno, surgió principalmente en el siglo XVIII-XIX, pero lleva muchos años atrás que se ha ido surgiendo. Y esta teoría nace de diversos pensamientos y de diversas teorías que se han ido creando. Pero algo muy eficaz que nos menciona es que el ser es una constante evolución. El ser como tal evoluciona y se desarrolla mucho a través de los años. Voy a hablar un poco sobre los aportadores de esta teoría. Charles Darwin, 1809-1882. Fue un naturalista inglés que le formuló la teoría de la evolución por la selección natural, donde publicó un libro que se llamaba El origen de las especies, donde manifestaba y argumentaba mucho más sobre cuál era el desarrollo y cómo los detalles específicamente más a profundo sobre esta teoría. Alfred Russel Wallace, 1823-1913, fue un naturalista británico que llegó a conclusiones similares a las de Darwin de forma independiente, impulsando la publicación conjunta de la teoría de Jean-Baptiste Lamarck. Russell también manifestaba cómo las especies podían diversificarse y variar según su genética y cómo ambas podían compartir rasgos e incluso cambiarlos, pero también sin dejar de lado parte de la genética, del ADN, entre otras cosas. Jean-Baptiste Lamarck, 1754-1829, fue precursor de las ideas evolutivas. Propuso la herencia de caracteres adquiridos, aunque su mecanismo no es el aceptado hoy en día. Y estos no son los únicos científicos o aportadores de los últimos siglos, porque esta teoría ya, como ya antes lo mencioné, ya ha ido surgiendo desde hace millones de años. Por ejemplo, los filósofos antiguos como Aristóteles o Anaximandro ya han ido sentando las bases sobre esta teoría evolutiva y de las que se han inspirado todos estos científicos para poder sacar sus conclusiones y desarrollar sus teorías. También pensadores chinos, entre otras cosas. Así que como resumen, esta teoría no es que haya surgido de la nada, sino que es una teoría que se ha ido construyendo y desarrollando a través de cada teoría. Cada teoría ha sido como una construcción para poder fomentar y para poder construir bien en qué se basa esta teoría y qué es lo que manifiesta. Pero sin duda Charles Darwin y Alfred Russel Wallace fueron los que implementaron verdadero significado y el planteamiento sobre la teoría de las especies. Darwin, el aporte de Charles Darwin fue muy importante para la biología porque cambió por completo la manera en que los seres humanos entendían el origen, la diversidad y la adaptación de los seres vivos. Antes de Darwin, la mayoría de las personas pensaban que las especies habían sido creadas tal como existen ahora y que no cambian con el tiempo.
Darwin explicó que todos los seres vivos descienden de antepasados comunes. Esto significa que plantas, animales y seres humanos están conectados por una gran historia de cambios, que esto sucedió durante millones de años, porque la diversidad no apareció de golpe, sino que se formó poco a poco durante el tiempo. Su mayor aporte fue la teoría de la selección natural. Darwin observó que en la naturaleza nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Como los recursos son limitados, existen algunos individuos con características, como que algunos son más fuertes, otros son más rápidos, otros se adaptan mejor al clima o a la comida. Esto es más favorable porque tienen posibilidad de sobrevivir y reproducirse. La selección natural. La selección natural es un proceso de la evolución que fue propuesta por el científico Charles Darwin. Explica cómo los seres vivos cambian con el paso del tiempo para adaptarse a su ambiente. Los individuos de una misma especie presentan diferencias entre sí. Cuando el ambiente cambia, algunos tienen características que les permiten sobrevivir mejor, como mayor fuerza, velocidad o resistencia. Debido a la lucha por la supervivencia, los individuos mejoran adaptados, sobreviven y reproducen, transmitiendo esas características a sus descendientes. Con el tiempo, estas características se vuelven más comunes en la población. Gracias. Diversidad genética. La diversidad genética es fundamental porque permite que los individuos de una misma especie presenten distintas características heredadas. Estas diferencias aumentan las posibilidades de que algunos organismos sobrevivan frente a cambios del ambiente o enfermedades. Gracias a la diversidad genética, las poblaciones pueden adaptarse con el tiempo y mantenerse estables. Sin esta diversidad, las especies serían más vulnerables y no podrían evolucionar. Adaptación de los seres vivos. La adaptación de los seres vivos es el proceso por el cual las especies desarrollan características que les permiten sobrevivir mejor en su ambiente. Estas adaptaciones surgen a lo largo del tiempo gracias a la selección natural, donde los individuos mejor adaptados tienen más posibilidades de reproducirse. La adaptación explica cómo las especies cambian y se relacionan directamente con la teoría de la evolución. La evidencia de la evolución se basa en pruebas científicas que demuestran que las especies cambian con el tiempo. Incluye los fósiles que demuestran formas de vida antiguas y transiciones entre especies. La comparación anatómica como órganos homólogos y vestigiales. Las similitudes embrionarias, el ADN que revela el parentesco entre especies y la distribución geográfica de los seres vivos. Todas estas evidencias confirman la evolución. La especiación ocurre cuando poblaciones de una misma especie quedan separadas y evolucionan de forma distinta con el tiempo, ya sea por aislamiento geográfico, ecológico o reproductivo. Bajo diferentes condiciones ambientales, la selección natural favorece rasgos distintos. Tras muchas generaciones surgen nuevas especies que ya no pueden reproducirse entre sí. La gran biodiversidad del mundo se explica por millones de años de evolución, la diversidad de climas y ecosistemas, y la interacción entre mutaciones, adaptación y selección natural. Los trópicos concentran más especies debido a su clima estable y abundancia de recursos, lo que favorece la especialización. Importancia de la teoría de la evolución en la actualidad. La teoría de la evolución es de gran importancia en la actualidad porque constituye la base científica para comprender el origen, la diversidad y el cambio de los seres vivos a lo largo del tiempo. Además, la teoría de la evolución es fundamental en campos como la medicina, la genética, la biotecnología y la ecología, ya que orienta el desarrollo de tratamientos, vacunas y estrategias para proteger el medio ambiente. En el ámbito educativo y social, fomenta el pensamiento crítico, el análisis científico y una visión integral de la vida, ayudando a la sociedad a tomar decisiones informadas sobre salud, biodiversidad y sostenibilidad del planeta.